Buenas noches amigos, en esta ocasión les voy a presentar el tema de fibrinolíticos. Para esto recordaremos que en clases pasadas vimos cuando se lleva a cabo la ruptura de un vaso sanguíneo, ¿sí? Se va a llevar a cabo la formación de un agregado plaquetario, en donde recordarán que ese agregado plaquetario lo que hacía era reclutar a las plaquetas para generar un tapón. Posteriormente se llevaba a cabo la formación o activación de la coagulación, en donde la trombina, a partir del fibrinógeno, generaba la fibrina. Entonces la fibrina se polimerizaba generando un coágulo o trombo. Posteriormente, ya que la pared del vaso sanguíneo se ha regenerado, se lleva a cabo la contracción o la retracción de este coágulo. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se lleva a cabo? Mediante la fragmentación de la fibrina. Y a esta fragmentación se le llama fibrinólisis. La fibrinólisis entonces tenemos que consiste en la degradación de las redes de fibrina que se forman en el proceso de coagulación sanguínea, evitando así la formación de trombos. ¿Cómo se lleva a cabo? En este caso, tenemos que las células endoteliales por sí mismas van a llevar a cabo la liberación del factor activador del plasminógeno. Esta molécula, el plasminógeno, se libera hacia el plasma, en donde activa la formación de plasmina, y posteriormente esta plasmina va a actuar sobre los polímeros de fibrina, lo que va a generar una lisis del trombo y por lo tanto la degradación de la fibrina. Y en farmacología tenemos a los fibrinolíticos, que van a ser fármacos que aceleran la reacción fibrinolítica normal, es decir, disuelven coágulos formados o en formación. ¿En qué patología se utilizan estos fibrinolíticos? En el caso de tromboembolia pulmonar, trombosis coronaria, postinfarto o tromboflebitis. En el caso de la trombosis coronaria aguda, recordemos que en un paciente que ha consumido grandes cantidades de grasas, en las arterias coronarias se pueden generar la formación de ateromas, es decir, la gran cantidad de depósitos de grasa. Ahora, como esos depósitos de grasa se van a llevar a cabo, se van a formar en las paredes, van a llevar a cabo la ruptura de las células endoteliales. Y recordemos que la ruptura de las células endoteliales va a llevar a cabo la liberación de tromboxano, que a su vez va a reclutar a las plaquetas para generar un tapón plaquetario, y posteriormente se lleva a cabo la coagulación y al final se genera un trombo o coágulo. Y este a su vez, conforme va creciendo el trombo, va generando la obstrucción de los vasos, generando en el caso del corazón un infarto agudo al miocardio. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Dolor en el pecho que va a irradiar al brazo izquierdo o incluso hasta la espalda, cuello o garganta. También se puede presentar dificultad respiratoria y por lo tanto la pérdida de la conciencia. Entonces, los fibrinolíticos, que van a ser los fármacos que se utilizan para ese tipo de patologías, se van a dividir en tres tipos: en primera, segunda y tercera generación. En la primera tenemos a la streptokinasa y a la uroquinasa, mientras que en la segunda tenemos a derivados del activador del plasminógeno tisular. Y en la tercera tenemos a algunos fibrinolíticos modificados como la reteplasa, tenecteplasa y la noteplasa. En el caso de la streptokinasa o streptokinasa, tenemos que es un agente fibrinolítico que se ha aislado de cultivos de streptococcus beta hemolíticos de grupo C. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Va a activar al plasminógeno para la formación de plasmina y por lo tanto hidrolizar las redes de la fibrina. ¿Y cuáles son los efectos adversos? La generación de náuseas, vómitos, hemorragias, la hipotensión y algunas reacciones alérgicas. Y efectivamente vemos como la streptokinasa y la uroquinasa van a actuar sobre el plasminógeno para la generación de plasmina, fibrina y generar productos de degradación de esta proteína. Ahora, la anistrepilasa, que es un fibrinolítico de segunda generación, es un trombolítico
que consiste en la combinación de streptokinasa y un derivado del plasminógeno humano. Este derivado va a tener grandes cantidades del aminoácido lisina en su estructura. Cabe destacar que este fibrinolítico se prepara in vitro. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Activar el plasminógeno para la activación de plasmina y la degradación de la fibrina. Y efectivamente vemos como la anistreptasa lo que va a generar es la activación del plasminógeno para la formación de plasmina, y posteriormente la plasmina actúa sobre la fibrina para generar productos de degradación de esta proteína. Y la reteplasa, que va a ser un fibrinolítico de tercera generación, es un activador del plasminógeno recombinante. Esto es, que es una proteína que se genera utilizando a bacterias como Escherichia coli como modelo biológico. Este fármaco es indicado para el tratamiento del infarto al miocardio, para la mejora de la función ventricular después de un infarto al miocardio, la reducción de incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva y para la reducción de la mortalidad asociada al infarto. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Simple, es ejercer su acción sobre el sistema fibrinolítico endógeno, rompiendo el enlace entre la arginina y la valina para convertir el plasminógeno en plasmina. Entonces tenemos que la reteplasa va a actuar sobre aminoácidos arginina y valina dentro del plasminógeno para la formación de plasmina, y posteriormente esta plasmina actúe a su vez con la fibrina, generando productos de degradación de esta proteína. Ahora bien, en el caso de interacción entre fármacos y alimentos, no encontré algún reporte. Sin embargo, se ha descrito que existen frutas y hortalizas que presentan algún tipo de efecto antitrombótico, en donde tenemos como, por ejemplo, la uva negra, frutilla, kiwi, piña, ajo, cebolla, cebollín, tomate y melón, tienen un efecto antiagregante plaquetario, es decir, podrían inhibir la formación del tromboxano A2. Recuerden que el tromboxano A2 era una proteína que se liberaba cuando se llevaba a cabo la lesión en las células endoteliales, y posteriormente esta proteína tromboxano 2 generaba el reclutamiento de las plaquetas, formando el tapón plaquetario. Ahora, también tenemos que existen frutas y hortalizas con un efecto anticoagulante, como la piña, ajo y cebolla, los cuales podrían actuar sobre moléculas de la cascada de coagulación. Y también tenemos que frutas como el kiwi, la piña, y hortalizas como el ajo, cebolla y la soya pueden tener un efecto fibrinolítico, es decir, degradando la fibrina. ¿Ok? Entonces, con todo esto, les pregunto, ¿alguno de esos alimentos podría interactuar con estos fármacos? Esta pregunta la vamos a discutir en clase. Espero les haya gustado la presentación. Les mando un saludo y que tengan una excelente noche.